Muchas gracias. Bueno, buenos días, ya medio tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por esta invitación a participar a nombre de la OIM. Siempre es un privilegio poder participar en este tipo de eventos. Y bueno, un poco para dar inicio a la presentación que me han pedido, que el tema principal será algunos retos en materia de seguridad y migración. Voy a iniciar Bueno, voy a cubrir 4 temas en esta presentación. La primera son algunas reflexiones conceptuales de cómo se relaciona la migración con la seguridad ciudadana y a su vez cómo se relaciona la seguridad ciudadana con la migración, algunas reflexiones sobre la vulnerabilidad de las personas migrantes y cómo la vulnerabilidad incide en la seguridad de las personas migrantes, y a su vez cómo estas vulnerabilidades no solamente existen con respecto a las personas migrantes, sino también a las comunidades de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, y finalmente algunos datos sobre la situación de la migración y la seguridad en la región. Bien, ¿cómo se relaciona la migración con la seguridad ciudadana? Me parece muy oportuno iniciar con estas reflexiones porque generalmente, si uno revisa la prensa, incluso algunos autores, uno observa que frecuentemente se atribuye a la migración una desmejora en la situación de la seguridad, y por eso pues me interesa iniciar con unos planteamientos sobre el tema. En primera instancia diríamos que la migración en tanto movimiento de personas no impacta en forma directa o inmediata la migración de las personas, la situación de seguridad de las personas. Obviamente la migración, siendo solamente un movimiento de personas en sí misma, no genera inseguridad ciudadana, y eso hay que tenerlo siempre claro. Y hay muchos estudios que señalan, por ejemplo, que las personas migrantes no presentan una incidencia delictiva radicalmente superior a la de los nacionales en los países de destino. Acá les voy a ofrecer algunos datos que nos permiten verificar esto. Bueno, ahí no se ve obviamente la estadística que iba a señalar, pero bueno, según los datos de Estados Unidos, por ejemplo, la población migrante de los Estados Unidos representa cerca del 14% de la población total. En el caso específico de la población que ha sido condenada, excluyendo la población que ha sido condenada por delitos de migración o de tráfico ilícito de drogas, de tráfico internacional de drogas, se observa que en realidad la población extranjera que ha sido condenada por estos delitos asciende al 15%. Entonces vean ustedes que la proporción de migrantes que han sido encarcelados en los Estados Unidos con respecto a la población total de migrantes en los Estados Unidos es incluso menor a la población total. Algunos otros datos que nos permiten señalar que esta relación entre migración y seguridad en realidad no es directa e inmediata es que, por supuesto, los principales países de destino y las principales comunidades de destino de migrantes en la región no son los países ni las regiones en los que se presenta mayor inseguridad. Incluso, más bien, lo que se ha observado en diversos estudios cualitativos es que las conductas xenófobas o de discriminación social tendencialmente sí tienen una incidencia en la violencia o en la inseguridad, pero sobre todo de las segundas generaciones de migrantes. Acá deberíamos tener una estadística sobre los principales países de destino de migrantes en la región, donde observaríamos idealmente que Estados Unidos tiene un 70% de los migrantes
Y en este cuadro que se debería ver acá, se vería, por ejemplo, cuáles son las tasas de delincuencia, las tasas de homicidio de los Estados Unidos con respecto a otros países, y también se deberían ver los principales países de destino de migrantes intrarregionales, en este caso, que son Costa Rica, México, la República Dominicana y Argentina, que obviamente no son los países con mayor incidencia delictiva en la región, y por tanto esta tesis de que los migrantes tienen una alta incidencia en la criminalidad, pues obviamente se cae un poco con esta estadística. En todo caso, si la migración tiene un efecto en la seguridad, este efecto es un efecto indirecto y se expresa principalmente en dos tipos de movimientos migratorios. El primero es el desplazamiento de criminales que tratan de evadir a la justicia, y nosotros desde la OIM frecuentemente estamos insistiendo en que las políticas migratorias deberían enfocarse principalmente en detener estos flujos, más que en detener los flujos de migrantes irregulares, digamos, comunes. Por otro lado, también se expresa en la movilidad de personas que pretenden cometer delitos en otros países, por ejemplo, algunos blanqueamiento de dinero, trata de personas, fraudes, etcétera, etcétera. Pero como señalábamos, incluso estos flujos que sí se dan en la región y que tienen un efecto en la criminalidad, no tienen un impacto tan significativo como para soportar esta tesis de que la migración tiene un efecto directo e inmediato en la seguridad de las personas. Sin embargo, donde sí se observa una correlación de fenómenos es entre el fenómeno de la seguridad ciudadana o la baja seguridad ciudadana y la migración. El bajo nivel de seguridad en la región ahora está teniendo fuertes consecuencias en términos de la movilidad de las personas. En los últimos 10 años se ha observado que existe una mayor movilidad de personas y de desplazados como consecuencia de grupos del crimen organizado, las maras e incluso la violencia de género, que está incidiendo fuertemente en los flujos, y también un poco por desastres naturales. Y bueno, esto es claro si se observa, por ejemplo, la estadística de las Américas como la región más mortal del mundo. Ustedes saben que en la región tenemos a 8 de los 15 países con mayor tasa de homicidios a nivel mundial. Honduras, que es el lugar número 1, con una tasa de homicidios cercana a 100 por cada 100.000 habitantes, y también tenemos Belice, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago y San Vicente. Sin embargo, hay que hacer aquí una salvedad, y que tiene que ver con que al parecer no, digamos, existe una franja de nivel de violencia a partir de la cual la violencia sí empieza a generar ya propiamente desplazamientos, y esto sería un poco lo que está ocurriendo en Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los niveles de violencia son tales que el desplazamiento de personas se empieza a suscitar. Acá tenemos este otro gráfico que representa la migración neta de la población en los diferentes países de las Américas, para los cuales tenemos datos. Estos son datos del 2012, y cada una de estas franjas muestra la migración neta. La migración neta es la diferencia entre las entradas y salidas de población por cada 10.000 habitantes. Esta barra, que es la más larga, corresponde a El Salvador, ¿verdad? Con un nivel superior a 250 personas por cada 10.000 habitantes que están saliendo, digamos, en exceso en comparación con las personas que están entrando. La otra línea de aquí es Dominicana, la otra de acá es Haití, esta sería Guatemala y esta sería Honduras. Y estos niveles que estamos observando, sobre todo en El Salvador, en torno a la migración neta, son prácticamente, bueno, no son prácticamente son superiores a los que observábamos incluso durante los momentos del conflicto armado en El Salvador.
Y acá tenemos otros datos respecto a otros estudios cualitativos que se han hecho en la región, un poco para explorar las necesidades de protección internacional de algunas poblaciones específicas en la región. El cuadro de acá señala los resultados de un estudio que hizo el ACNUR en el año 2013 en relación. El ACNUR básicamente lo que hizo fue ir a entrevistar a niños y niñas no acompañados detenidos en Estados Unidos y les preguntaba un poco al respecto de por qué habían salido, cuáles eran los motivos de su migración. Estaban detenidos en centros de detención de los Estados Unidos, y después de hacer este trabajo de investigación se encontró que prácticamente más del 70% de los niños migrantes provenientes de El Salvador que estaban detenidos, de la muestra, ¿verdad?, de niños que estaban detenidos en Estados Unidos, el 72% de estos niños necesitaban protección internacional. Y aquí están los porcentajes para otras nacionalidades de niños detenidos en Estados Unidos. Acá tenemos los datos para el mismo estudio, en donde señalan cómo incidía cada uno de estos factores: reunificación familiar, violencia acá tenemos abuso en el hogar, y aquí tenemos digamos necesidades económicas y cómo los factores se relacionaban entre sí, y así es como resulta un poco que prácticamente el 80% de la muestra estudiada en este estudio resultaba tener necesidades de protección internacional y tendencialmente podría beneficiarse del refugio. Estos dos cuadros señalan son mapas de adyacencia coroplética, y básicamente lo que hacen es relacionar dos factores. El primero es la tasa de homicidios. Este es el triángulo norte de Centroamérica, y aquí está la desagregación a nivel municipal en torno a los homicidios. Las zonas verdes más oscuras son las zonas que presentan mayor tasa de homicidios, y conforme se van aclarando, pues obviamente son las zonas, digamos, con menos tasa de homicidios. Y este otro mapa representa los principales municipios de origen de los niños migrantes que fueron detenidos en Estados Unidos durante el año 2014, y lo que intentamos aquí es verificar si efectivamente en los municipios con mayor incidencia en términos de tasa de homicidios son también los municipios con mayor tasa de expulsión de niños migrantes. Y un poco lo que encontramos fue que a partir de un cierto nivel de tasa de homicidios hay una correlación que no se verifica ni cuando la tasa es demasiado alta ni cuando la tasa es muy baja. Entonces, en este sentido, digamos, a nivel de municipio no se verifica, pero si esto lo observamos a nivel de país, se verifica la correlación, obviamente, entre tasa de homicidios y emigración de niños no acompañados. Otra manera en la que la seguridad está afectando ahora a las migraciones. En la región estamos observando que la inseguridad está teniendo fuertes incidencias en términos de las rutas y las características del desplazamiento de los migrantes en la región. Este es un mapa que ilustra las principales rutas que emplean los migrantes, principalmente centroamericanos, pero también sudamericanos, en su camino hacia Estados Unidos. En azul están las rutas marítimas, en verde están las rutas terrestres, en verde y en rojo, y acá están en un poquito un color más rojo las principales rutas de internación. Y un poco actualizando este mapa, lo que podemos observar en México es que principalmente las rutas marítimas han ido cobrando mayor relevancia, además de las rutas carreteras, por efecto principalmente de la gran influencia que están teniendo los grupos del crimen organizado, principalmente en la zona fronteriza con Estados Unidos, y eso está provocando que a medida que las redes criminales tienen dominio de territorios, los migrantes tengan que optar por otro tipo de rutas para poder llegar a su destino. Si uno un poco sobrepusiera
las rutas de migrantes a las rutas de tráfico de armas y de drogas, nosotros básicamente encontraríamos que son las mismas. De manera que las redes del crimen organizado actualmente dominan esas rutas de tráfico de drogas y de armas y, bueno, de alguna manera tienen, digamos, control, por lo menos en términos de monitoreo, de todo lo que sucede a lo largo de esas rutas, y por eso es que estamos viendo que tienen esta fuerte influencia en las rutas que siguen los migrantes. Bueno, y por supuesto, como lo señalábamos, la inseguridad pues está teniendo un impacto directo en las personas migrantes. Esta es una estadística que poco refleja la situación de secuestros de migrantes a lo largo de estos últimos 3 años en México, y como podemos ver, básicamente de 2013 a 2014 se observa un incremento del 1000% en el número de secuestros de migrantes en tránsito de migrantes centroamericanos en tránsito por México. Y bueno, ante esta situación, pues obviamente surge la pregunta de qué es lo que podemos hacer para ayudar a paliar esta situación y a actuar y a mejorar la condición de las personas migrantes. Nosotros, a partir de 2007, que es justamente el año en donde empieza a verse mucho más el involucramiento de las redes del crimen organizado en el tráfico, la extorsión de migrantes, el secuestro de migrantes, pusimos en marcha una estrategia que se basa básicamente en el principio de que la vulnerabilidad, más bien mejorar las condiciones de los migrantes y reducir su vulnerabilidad significará una mejora en la seguridad. Para poder actuar y poner en marcha esta estrategia, hay que actuar tanto en los factores externos como en los factores internos que significan vulnerabilidad para las personas migrantes. Además, en la OIM pues estamos claros que las vulnerabilidades de los migrantes son acumulativas y temporales. Y obviamente este tema de que las vulnerabilidades sean acumulativas significa que hay migrantes en la región que son muchísimo más vulnerables que otros migrantes a medida que tienen más factores de vulnerabilidad, y que además esta vulnerabilidad a lo largo de la ruta migratoria va variando significativamente. Evidentemente un migrante vulnerable, digamos del Triángulo Norte, que está en algunos de los países del Triángulo Norte, tiene un nivel de vulnerabilidad que es radicalmente inferior al que tiene cuando está ya cerca del punto fronterizo y cuando está metido, por ejemplo, en una ruta dominada por el tráfico, por el crimen organizado transnacional. Y entonces nuestra propuesta es que obviamente debemos actuar en todas las vulnerabilidades, tanto internas y externas, si queremos realmente tener una incidencia en la seguridad de las personas migrantes. El otro tema que es importante reconocer, y creo que es una de las cosas que muchas veces falla al momento en que abordamos el tema migratorio y las situaciones de seguridad y de migración, es que no solamente estamos hablando de que los migrantes en la región sean sumamente vulnerables, sino también estamos hablando de que las propias autoridades y las comunidades son vulnerables y presentan importantes vulnerabilidades tanto internas como externas, y si uno quiere tener alguna incidencia en el trabajo de mejorar las condiciones de seguridad de los migrantes, también tiene que actuar con las sociedades de acogida, con las sociedades de tránsito y también con las autoridades de estas comunidades. Entonces, obviamente esto significa reforzar las capacidades, las competencias de las autoridades, pero también tener una incidencia directa con la sociedad y obviamente con la sociedad civil. Un poquito de datos sobre la situación de la migración y seguridad en la región. Como decíamos anteriormente, la región es el principal corredor de drogas en el mundo, también es el principal corredor de armas, las drogas sur-norte, las armas norte-sur,
y también es uno de los principales corredores de tráfico de seres humanos, y todo esto hace que en conjunto la región represente la principal región del mundo en términos de lo que reditúa para las redes del crimen organizado, esto según reportes del UNODC. En la región, por ejemplo, solo en Costa Rica se detectan alrededor de 60 casos de falsificación de documentos de viaje en aeropuertos, y eso denota un poco cuál es el nivel de involucramiento de las redes del crimen organizado en el tráfico ilícito de migrantes, por dar solamente un ejemplo, y en un país que tendencialmente se asocia con un nivel de seguridad alto. Un pasaporte falsificado en la región, según los reportes de las autoridades, suele superar entre los $7.000 y llega hasta los $30.000, dependiendo de la nacionalidad del pasaporte y también de la nacionalidad de la persona migrante. Por eso les decía un poco que la región es la principal fuente de recursos para el crimen organizado transnacional. Se detectan al año cientos de casos de víctimas de trata con fines de explotación laboral, principalmente de personas provenientes de países asiáticos y también pues de la región. Y se detecta preocupantemente, según varios reportes, un creciente número de víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, principalmente personas que están dedicadas al servicio doméstico. Esta es una realidad que se está observando mucho, por ejemplo, en República Dominicana, pero también en otros países de Centroamérica. También se presenta de manera creciente las víctimas de trata con fines de mendicidad. Esto se suele dar sobre todo con poblaciones indígenas que están siendo reclutadas de un país a otro para ir, por ejemplo, y ser explotadas en mendicidad. También adopciones fraudulentas, y un tema que está también crecientemente aumentando es el tráfico de órganos y la trata con fines de tráfico de órganos que se está dando en la región. Y una realidad muy particular del Triángulo Norte, que también se ha estado presentando particularmente durante los últimos 5 años, es el tema de la trata de niños para convertirlos en sicarios en el Triángulo Norte, no solamente en el Triángulo Norte, pero principalmente, y también para volver a las niñas y a las adolescentes, esto que por ejemplo, las maras conocen como sus novias, entonces convierten a estas niñas en sus víctimas. Otros datos interesantes, en la región se estima que alrededor de un medio millón de migrantes centroamericanos transitan por México cada año en búsqueda de llegar a Estados Unidos, y esto contrasta fuertemente con los datos que tenemos en torno a las detenciones por tráfico ilícito de migrantes. Mientras estimamos que cerca de 250.000 de migrantes transitan por México irregularmente, solamente tenemos un poco más de 3.000 personas detenidas al año por tráfico ilícito de migrantes. Y este dato es sobre todo relevante porque nos permite un poco apreciar también el involucramiento que las propias autoridades pueden estar teniendo en la comisión de estos delitos. Por otro lado, entre 2009 y 2010, que fueron 2 años excepcionalmente altos en términos de tránsito de migrantes extracontinentales, sobre todo provenientes de África y de Asia, observamos que en estos 2 años hubo unas 608 detenciones de migrantes extracontinentales, pero si ustedes revisan los datos de migración neta, principalmente de migrantes asiáticos, ustedes se van a dar cuenta que prácticamente digamos, hubo un déficit de personas que no salieron de la región y que venían de Asia y de África, de alrededor de unos 30.000 migrantes, con solo unas 608 detenciones. Por otro lado, en Honduras, en 2010, 232 personas fueron detenidas por tráfico de armas,
y este dato muy preocupante, entre 2000 y 2010, más de medio millón de migrantes con antecedentes penales fueron retornados desde los Estados Unidos a Centroamérica, y esta es una realidad que muchas veces no observamos al momento en que hablamos de migración y seguridad, pero que también es una de las facetas que puede tener este tema. Resumiendo algunas de las tendencias generales y ya para ir concluyendo esta presentación, ¿qué es lo que estamos viendo en la región? Estamos viendo un aumento de la violencia, por un lado, que está originando que haya un creciente volumen de refugiados, en particular en algunos países de la región. Ya señalaba yo el Triángulo Norte, pero por supuesto también está ahí la población mexicana que vive muy cerca de las zonas fronterizas con Estados Unidos o en las rutas principales de tráfico de drogas. Vemos ese aumento de violencia que incide en el número de refugiados, y también estamos viendo un creciente número de desplazados, principalmente como consecuencia de desastres naturales, evidentemente como una de las consecuencias que puede estar teniendo el cambio climático, y esto hace que hay un número creciente de migrantes vulnerables y además que los migrantes sean cada vez más vulnerables. También vemos una creciente demanda de migrantes por parte del mercado laboral, no solamente en Estados Unidos, en varios países de la región. A medida que los países están envejeciendo, hay una creciente demanda por fuerza de trabajo, principalmente joven, y además hemos observado en diferentes estudios que muchas de las compañías de la región están prácticamente sustentando sus estrategias de competitividad en el hecho de poder obtener mano de obra barata, y obviamente hay una creciente demanda de migrantes. Sí. Por otro lado, también vemos un endurecimiento de las políticas migratorias en los países de tránsito y destino. Ustedes saben, el año pasado, por ejemplo, el gobierno mexicano, que es pues obvio el principal país de tránsito de migrantes en la región, implementa este plan conocido como Frontera Sur, y Frontera Sur está produciendo, al menos por lo que señalan diferentes organizaciones de la sociedad civil, un endurecimiento en términos del control migratorio, que está originando un poco esto que les exponía anteriormente, el cambio de rutas, a veces, sino casi siempre, rutas mucho más peligrosas. Por ejemplo, les enseñaba yo las rutas marítimas que están teniendo creciente importancia, y obviamente las rutas marítimas no son abordadas con embarcaciones que cumplan con estándares de seguridad, y eso evidentemente expone a los migrantes a un mayor riesgo. Eso es lo que está pasando en los países de tránsito, y en los de destino, pues ustedes lo ven todos los días en la prensa, las políticas que se están estableciendo no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá, sobre todo a nivel de los gobiernos locales, y que están teniendo una incidencia fuerte en materia de derechos humanos y en vulnerabilidad de las personas migrantes. Hay una creciente, todo esto hace que hay una creciente necesidad de traficantes. Si antes los migrantes podían migrar, por decirlo así, como freelancers, hoy en día eso es imposible prácticamente. Usted tiene que recurrir a un traficante, ponerse un poco en manos del traficante, y los traficantes además están pasando de ser esto que eran antes como los coyotes, un poco hasta simpáticos en el pueblo, a convertirse en estos traficantes que en realidad son el primer escalón el primer eslabón de una cadena de crimen organizado transnacional. Por otro lado, también hay un creciente involucramiento del crimen organizado en el tráfico y los abusos a migrantes, y como lo señalábamos antes, en las rutas de tránsito de migrantes, lo cual expone a los migrantes a una mayor vulnerabilidad y, bueno, obviamente a mayores abusos, sin una mejora sustancial del acceso a la justicia a los migrantes, redunda en una mayor impunidad. También observamos altos niveles de corrupción de autoridades. Ya yo les señalaba algunos datos que reflejan cuál es la situación y por otro lado cuál es la respuesta de los estados o el nivel de respuesta de los estados, lo cual denota claramente corrupción. Y por otro lado un aumento de los flujos migratorios mixtos, es decir,
cada vez más migrantes que migran en grupos, en donde no solamente hay migrantes económicos, sino también, por ejemplo, hay víctimas de trata, hay personas que requieren protección internacional, y que los estados detienen estos grupos en manera indiscriminada y a veces sin un previo análisis de las necesidades de protección de las personas deportan a los migrantes, y esto evidentemente significa un riesgo y un atentado a los derechos humanos de estas personas. Por otro lado, ya señalaba barreras para el acceso efectivo a la justicia. Muchas veces les dicen a los migrantes cuando los detienen, bueno, si le hicieron algo denuncie, y cuando el migrante intenta denunciar, lo primero que le piden es su residencia o su permiso para estar en el país. Entonces esto evidentemente significa una barrera en términos del acceso efectivo a la justicia. Una creciente xenofobia y discriminación. Bueno, ustedes han escuchado a los candidatos presidenciales y cómo va creciendo su nivel de discurso xenófobo y discriminatorio. Barreras para el acceso a los servicios públicos. Otra vez, usted va y pide el agua, es migrante en algún país y lo primero que le piden es su residencia. Entonces, ¿cómo puede tener derecho a este servicio? Más bien cómo puede hacer el derecho a este servicio una realidad. Un mercado laboral escasamente fiscalizado, en el que además hay una creciente demanda de migrantes, como señalaba anteriormente, y en donde se dan abusos a los derechos laborales de las personas todos los días. Crecientes barreras para la naturalización y adquisición de la nacionalidad. Ya ustedes saben lo que pasa en los países del Caribe, que además parece que se está volviendo un poco moda, tristemente, y un creciente estigma y discriminación a los retornados, pues como señalaba, muchos de los retornados tienen un antecedente criminal, y entonces las comunidades de retorno de estos migrantes asumen que todos tienen un pasado criminal, y esto está redundando en abusos, por ejemplo, muy claros en el Triángulo Norte. Eso es. Muchas gracias. Bueno, primero que todo un agradecimiento al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por nuevamente invitarme a ser parte de esta cátedra. Había tenido la oportunidad de estar aquí en el 2013, ¿no, Juan? Y además, con el instituto pues tenemos en Colombia un trabajo de aplicación de la ley de víctimas que hizo Colombia en el 2011, que más adelante tendré la oportunidad de referirme a él cuando hablemos del tema de población desplazada. Venía con una presentación un poco más jurídica para hacer un análisis del tema no solo del refugio, sino también del desplazamiento forzado, y obviamente, como está inmerso en la charla, el tema de poblaciones indígenas. Sin embargo, exactamente esta semana el mundo cambió. Todos pudimos ver la foto de Aylan Kurdi, el niño que terminó en una playa y que le dio la vuelta al mundo. Pues resulta que detrás de esa foto pues está todo el drama humanitario, que es la tragedia humanitaria más fuerte que ha vivido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ante eso, gobiernos, por eso digo que no voy a referirme tanto al tema político, sino más al tema jurídico, sino al tema político. Ante eso, gobiernos del mundo que han firmado los tratados internacionales de refugio y han suscrito los acuerdos de derechos humanos, pues habían permanecido de espaldas. E inclusive, y un poco lo mencionó por el caso norteamericano, aquí mi colega, pues vemos que los discursos políticos son hacer muros, hacer vallas y hacer toda una serie de políticas antimigratorias. Para no ir muy lejos, lo mismo está pasando a nivel continental con la posición del presidente Maduro respecto a los colombianos en la frontera. Paradójicamente terminó pareciéndose a Donald Trump en sus afirmaciones respecto a los colombianos, que a su vez son las mismas que hace Donald Trump de los mexicanos y por extensión de los latinoamericanos. Pero lo que pasó esta semana en el mundo, vuelvo y le repito, al igual que en algún momento las Torres Gemelas cambiaron la geopolítica mundial, lo que pasó esta semana en el mundo
ha sido en positivo y ha sido poner en el plano de la política el drama humanitario y para dónde va este mundo que cada vez es un mundo de migrantes. El Estado-Nación Europeo ha sufrido, creo que con esta foto de Aylan Kurdi, su golpe final, y hoy ya gobiernos como el de Alemania, con Angela Merkel, están ya hablando de que va Europa a sufrir un cambio histórico y dramático, pero en la forma en que se hagan esas políticas migratorias va a depender, dijo Angela Merkel, el futuro de Europa. O sea, una reconstrucción total del mundo se dio esta semana. Por eso me obligo a más a hacer una reflexión política que jurídica, dado que, vuelvo y repito, todo lo que ha sucedido, se ha sucedido y todas las reacciones que ha habido se han dado en el marco de países que ya hace rato suscribieron estos tratados. Pues bueno, Europa está viviendo en este momento las consecuencias, vuelvo y repito, es el drama humanitario más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos obviamente el avance de los extremistas islámicos, todo lo que hemos visto por medios, de pronto lo más impresionante ver estas personas degollando a otros, pero detrás de eso hay una persecución a las poblaciones civiles de estos países que hoy están huyendo de la guerra. Obviamente hay conflictos internos, el caso más dramático el de Siria. En Siria ya al día de hoy van 250.000 personas muertas en un conflicto de 4 años y se habla de 12 millones de desplazados. Aylan es un niño sirio que hoy se ha vuelto en el símbolo no solo de los sirios, sino de todos los refugiados en el mundo. Tenemos que esto se cruza fuertemente con los temas de seguridad. Es más, hoy esta tragedia humanitaria en gran parte es culpa de la política de seguridad que vivimos hace unos años. Y estoy hablando de la lucha antiterrorista. Y lucha antiterrorista que nos sumió en un drama humanitario, a su vez con otra política de seguridad que precedió a la lucha antiterrorista, que fue la lucha anticomunista. Ustedes sabrán, porque fue público, que quien capacitó, armó y preparó a Al Qaeda fue Estados Unidos para luchar contra los rusos en Medio Oriente. Posteriormente nos vimos abocados a todas las políticas de lucha antiterrorista que permearon los países de América Latina y especialmente a Colombia por el conflicto armado que tenemos. Y toda esa política de represión, de ver la seguridad solamente desde la represión y la simplicidad de ver fenómenos sociales, no solo los del conflicto armado colombiano, sino ver fenómenos sociales de criminalidad, especialmente con población joven en extrema vulnerabilidad, y catalogar todo de terrorista, pues fue la forma fácil en que aplicamos las políticas de seguridad en la región y creamos, entre otras cosas, un alejamiento de la sociedad civil, de instituciones que en una política de seguridad como es el marco de este foro, sea acorde a los derechos humanos, deberían estar hoy más que nunca en estados democráticos cercanos a la sociedad. En Colombia, fruto de ese afán de seguridad, de ese alineamiento con esas políticas, pues tenemos hoy el drama de más de 7 millones de víctimas del conflicto armado. La gran mayoría de ellos desplazados. Y tenemos, fruto de esas políticas erróneas de seguridad, delitos atroces y acciones atroces como lo que se llamó en Colombia los falsos positivos. En un afán, en el marco de esa política de mostrar resultados en la guerra antiterrorista, miembros del ejército, y hoy judicializados, solamente para contarles en qué va eso, pues tenemos cerca de 33 coroneles del ejército hoy condenados ya con un juicio por haber asesinado a jóvenes colombianos y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.
33 coroneles, 3 tenientes coroneles, 11 mayores, 22 capitanes y 64 tenientes condenados por falsos positivos, y hoy ya hay más de 2.200 militares detenidos por esto. Pero además hay que hacer la relación que tiene esto con las víctimas. La gran mayoría de estos jóvenes eran hijos de desplazados. En Colombia hay una geografía de la violencia. En Colombia tenemos un municipio que se llama Soacha, que queda cerca de la capital, que es Bogotá. Soacha es un municipio cuya mayoría de población es gente que ha huido de la guerra. En Colombia inclusive tenemos departamentos, que es una reunión de municipios enteros que son totalmente habitados por gente que huye de la violencia. Pues de estos sectores fue que el ejército sacó engañados, ofreciéndoles trabajo, los llevó fuera de sus sitios y los asesinó, y les puso un uniforme y los presentó como muertos en combate. Entonces, estas medidas, vuelvo y repito, de seguridad en que nos metieron durante todos estos años y que fruto de las cuales pues tuvimos un menoscabo en las relaciones con la sociedad civil, pues hemos empezado de una u otra manera a cambiarlas. Y el mundo, vuelvo y repito, esta semana también empezó a cambiar radicalmente con lo de Aylan Kurdi. Entonces tenemos, por ejemplo, ya hoy un bloque europeo comandado por Angela Merkel y el presidente francés, François Hollande, presionando toda una política para cambiar la política migratoria en Europa ante este drama que se presenta. Y obviamente antes de la foto de Aylan teníamos personajes como David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, que llamaba a los refugiados plagas. Hoy, fruto de la presión que generó la foto de Aylan, le tocó cambiar su posición a David Cameron. Y tenemos, miren ustedes, hasta dónde llegó el impacto de la foto del niño. El niño tenía una tía en Canadá. Canadá es un país por excelencia con una tradición de refugio muy importante. Hoy con un primer ministro conservador que se ha opuesto a seguir con esa política, el señor Stephen Harper. Pues resulta que su tía había solicitado refugio para Aylan y su familia, y el gobierno canadiense lo negó. Hoy la reelección del primer ministro Harper en Canadá está en entredicho por todos los señalamientos que le ha proferido el no haberle dado refugio a Aylan, más como símbolo, vuelvo y repito, de todo este drama humanitario que vivimos. Pero además de eso, y miren ustedes, se ha desatado toda una ola de actitudes totalmente plausibles en este nuevo cambio que está generando la historia. Ver no solo a la canciller Angela Merkel, sino ver al pueblo alemán acudir a las estaciones de Viena, acudir a las estaciones de Múnich a recibir a los refugiados. Y ver en medio de ese dolor que ha generado toda esta tragedia humanitaria con la foto de Aylan a niños que llegan de Siria, que llegan de países africanos, a Alemania, y los alemanes, la sociedad alemana recibiéndolos en medio de aplausos con letreros, y ver las fotos que es emocionante, los pueblos alemanes regalándole juguetes a los niños refugiados. Todo eso está generando, vuelvo y repito, un volcamiento de la política internacional bastante interesante. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Bueno. Entonces, en ese sentido, cierro este punto para pasar ya al tema de seguridad y referirme específicamente a la experiencia colombiana en el marco de las políticas de seguridad antiterroristas y lo que hoy tenemos en el marco del proceso de paz y la ley de víctimas. Cierro este punto solamente diciendo que en este momento todos los países del mundo, y cuando hablo de países no hablo solo de Estados, sino las sociedades del mundo, estamos abocados a reflexionar y a construir sociedades mucho más amables con los migrantes, entre otras cosas por toda la interrelación
cultural que ha desatado la migración y que habíamos estado de espaldas a esa construcción de los nuevos estados con todo el tema de migración que tenemos. En América Latina tenemos, en Ecuador hay más de 200.000 refugiados, la gran mayoría colombianos. Solamente son aceptados o reconocidos 50.000. En Venezuela, que hoy tenemos esta política tan contradictoria, pues se calcula que refugiados colombianos hay 250.000, y aquí nomás en Costa Rica se hablan de 15.000, de los cuales 13.000 son reconocidos. El conflicto colombiano es el último conflicto armado del continente, como sabemos, y pues eso ha generado un éxodo masivo de colombianos, no solo al interior del país, que hoy pasan de 6 millones de personas huyendo del conflicto al interior del país, sino también de millones de personas que tuvieron que ir en su momento. Entonces vamos a tener que revalorar en todos los estados y sociedades la nueva construcción democrática en el marco de un concepto amplio, y vuelvo y repito, como lo dice este foro, y eficaz desde los derechos humanos. La única política de seguridad eficaz a largo plazo es el respeto por los derechos humanos. Y nos hemos equivocado como naciones durante todo este tiempo pretendiendo que violando los derechos humanos vamos a fortalecer la democracia en, vuelvo y digo, políticas de seguridad erróneas. Bueno, vivimos entonces, y no puedo dejar de pasar esto, este momento vivimos una etapa de corrección en nuestras políticas de seguridad. Colombia y América Latina ha hecho un giro interesante desde instituciones básicas en este tema de seguridad, pero también básicas en la construcción de los derechos humanos, de la aplicación de los derechos humanos y la construcción de la paz, como es la Policía Nacional. Entonces, policías han surtido unas capacitaciones y unos giros interesantes, que uno lo ve en la Policía Centroamericana, el posconflicto, la ve en la Policía Brasilera, la ve en la misma Policía chilena después de la dictadura. En ese campo la Policía colombiana también ha hecho unos giros interesantísimos con el tema de policías comunitarias, el acercamiento a las comunidades. Obviamente el cambio hoy no es suficiente porque entramos en un tema del proceso de paz y tenemos que revertir todos esos cambios institucionales que se hicieron no solo en la policía, sino en varias áreas del Estado colombiano, que fue adaptarse a la guerra. Pues hoy vamos a necesitar más que nunca un sistema de seguridad en Colombia que responda a la paz. No, después de 50 años de conflicto armado como el colombiano, las instituciones terminan permeándose precisamente de esos aspectos. Sin embargo, hemos avanzado. No podía pasar por aquí sin contarles el último informe del CIDH precisamente, que se hizo público en mayo de este año, saca a Colombia de la lista negra de derechos humanos por la que estuvo durante todo este tiempo, y hace un reconocimiento muy especial a la política de derechos humanos colombiana, primero por el proceso de paz. Y es un reconocimiento de que ese proceso de paz, esa política de paz, el haber abandonado la guerra antiterrorista y haber entrado en un proceso de concertación con la guerrilla, pues es uno de los mayores avances en derechos humanos que ha hecho el país. Ese reconocimiento va seguido del reconocimiento de la política en favor de las víctimas en Colombia. En el marco de la lucha antiterrorista no solamente se negó el conflicto armado, se decía que no había conflicto armado, sino que se negó a las víctimas del conflicto armado. Decían un anterior asesor presidencial, hoy senador de la República, que en Colombia no había desplazados, sino turistas. Y eso resumía un poco la posición de entonces frente a las víctimas. Hoy en muy poco tiempo hemos recuperado la confianza de las víctimas, pasamos por una etapa muy dura en Colombia de captación de organismos armados del Estado colombiano. Los organismos de seguridad eran cuotas del paramilitarismo, por ejemplo. Hoy hay un exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, o sea, el organismo de seguridad de Presidencia, preso por paramilitarismo. Las entidades encargadas de entregar la tierra a los desplazados eran cuotas del paramilitarismo. Tenemos 4 exdirectores del INCODER, que es el instituto encargado de hacer la reforma agraria, que le entregaron tierras a narcotraficantes y grupos armados también presos por eso.
ha venido una recuperación del Estado colombiano, una recuperación de la confianza de las instituciones, sobre todo en las víctimas, cosa que reconoce la Corte Interamericana después de la visita que realizó en el año 2013. En ese marco hemos avanzado en un concepto de seguridad basado en el respeto a los derechos humanos, pero basado también en la construcción de la paz, y un concepto de seguridad humana mucho más amplio. El país hoy está abocado a saldar todas las deudas históricas que tiene con muchas regiones que son de donde salen los jóvenes que alimentan los grupos armados, llámese guerrillas, paramilitares o inclusive la fuerza pública. Entonces tenemos regiones donde ya, a donde apunta el nuevo plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo para la paz, pues dice precisamente ese plan que solo se va a lograr la paz más allá de los acuerdos que se hagan con las guerrillas, si logramos integrar bajo una política de seguridad humana a regiones históricamente abandonadas por el Estado colombiano. Y en eso, digamos, hay una apuesta muy, pero muy grande, en el cual cuando estábamos haciendo la aplicación de la ley de víctimas y arrancamos, teníamos apenas en las cuentas que íbamos a llegar a 4 millones de víctimas, hoy estamos llegando a 8, y por un descuido de los legisladores, y la verdad todo se nos pasó, nunca habíamos caído en cuenta que había víctimas en el exterior, y en este momento nos saltó el tema en medio de la aplicación de la ley de víctimas. Entonces, en este momento estamos en una discusión muy interesante en Colombia de cómo atender y reparar las víctimas en el exterior, con varias dificultades, entre esas porque la gente que tiene estatus de refugiado, tiene asilo político, no puede acercarse ni a los consulados. Entonces están viendo cómo se hacen unas figuras jurídicas, cómo se hacen unos arreglos entre partes con los países específicos donde están estas personas para poder avanzar en esa reparación. Pero digamos, empieza a haber en Colombia y también en el mundo una nueva actitud sobre las poblaciones migrantes y especialmente las poblaciones que migran por culpa de conflictos armados o por culpa de acciones violentas generalizadas. Y el último punto que no puedo dejar de tocar, si el tiempo me lo permite, perfecto, es el tema de las poblaciones indígenas. Y yo diría que hablemos más que de poblaciones indígenas, hablemos de minorías étnicas, para no dejar por fuera de esta discusión a las poblaciones negras o afrodescendientes y a unas poblaciones que hoy son fruto de muchos mayores ataques y de rechazo, como son las poblaciones rono-gitanas, de las cuales poco se habla inclusive. En este sentido, y por el poco tiempo que tengo, voy simplemente a referirme a un debate actual que hay en América Latina sobre desarrollo, especialmente desarrollo minero energético y derechos de los pueblos indígenas. Pues dentro de las poblaciones migrantes, y muy bien lo decía el doctor Salvador, una de las poblaciones migrantes más vulnerables dentro de estas poblaciones vulnerables son las comunidades étnicas, las comunidades indígenas de Centroamérica que van a México, pero también las comunidades colombianas que son desplazadas, son los indígenas los que más sufren de estos estragos del conflicto armado. Y hay una relación directa en todos los conflictos, no solo el armado de Colombia, sino los conflictos sociales que viven y en los cuales quedan inmersos los territorios indígenas y de poblaciones campesinas y de poblaciones afrodescendientes, y es la disputa que se ha generado hoy en América Latina por los territorios para su uso, vuelvo y repito, minero energético. Hoy hay más de 150 disputas en toda la región que involucran territorios de comunidades indígenas que están siendo desplazadas por culpa de esta avalancha minero-energética. En Panamá son ya varias decenas de indígenas muertos, varias decenas de comunidades desalojadas de sus territorios por empresas que están construyendo hidroeléctricas. En Argentina, el Premio Nobel de Paz Pérez Esquivel radicó personalmente ante la Corte Suprema de Justicia una petición para que se proteja
a las comunidades e inclusive a las ONG ambientales que están protestando y son reprimidas violentamente por defender los derechos ambientales. En México, pues la afectación de los pueblos con todo lo que está sucediendo es supremamente grande y grave. Por solo mencionar algunos países, en Perú los muertos indígenas por el avance de las mineras ya se cuentan por cientos. Y en mi país, en Colombia, si ustedes hacen el mapa del conflicto armado, o sea, los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de muertos y de desplazados, ese mapa cala perfectamente entre donde hoy hay proyectos mineros y donde hoy hay grupos armados sacando a la gente de sus territorios y asesinando comunidades. Entonces ahí hay todo un tema del modelo de seguridad en el marco del modelo de desarrollo para América Latina, y eso no es un tema menor, es un tema supremamente importante y que está cruzado por los derechos de las comunidades indígenas, especialmente los derechos del territorio y especialmente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y esa consulta previa que hoy la gran mayoría de gobiernos está negando, a pesar de la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, la extensión de ese territorio a un hábitat donde ellos desarrollan su cosmovisión milenaria y prehispánica, a pesar de que todos los estados suscribieron el convenio 169 de la OIT y el 107 de territorios indígenas, y a pesar de todas las declaraciones de la ONU sobre pueblos indígenas, hoy la situación de estos pueblos en la región se ve bastante amenazada y se están sucediendo, y también estamos de espaldas en la región a esta situación de estos pueblos indígenas, vuelvo repito, no solo de Colombia por el conflicto armado, sino de toda América Latina, por la forma como se están desarrollando los proyectos mineroenergéticos. Y valga la pena dejar y terminar con esto, hay que hacer una reflexión muy profunda porque lo que está de por medio con estos pueblos es su desaparición física y cultural. Los están eliminando. En Colombia ya hemos perdido varios pueblos indígenas. La Corte Constitucional acá declaró hace unos pocos años a 33 pueblos indígenas en peligro de exterminio físico y le ordenó al Estado colombiano, la Corte Constitucional, hacer unas medidas de salvaguarda para estos pueblos. Muchas cortes, algunas salas constitucionales de Cortes Supremas de Justicia de países latinoamericanos han tenido que intervenir también en esto. Por eso la gran disputa que hoy hay en los gobiernos de quitarle poder, valga la redundancia, al Poder Judicial para poder intervenir en situaciones que afecten políticas públicas y especial estas que enfrentan derechos, entre comillas, al desarrollo contra derechos de comunidades tradicionales. Bueno, se me acabó el tiempo, entonces simplemente dejo esas pequeñas reflexiones más a modo de provocación por lo que está pasando en el mundo, más que con una intención de hacer aquí un análisis, vuelvo y repito, jurídico del refugio, el desplazamiento y de las comunidades indígenas en el marco de la seguridad. Muchas gracias.